Tengan ustedes muy buenos días. Les damos la bienvenida a este recinto de sesiones de Olindo Felipe Vittel para dar inicio a este acto formal de presentación del presupuesto general de la provincia del Chaco para el año 2022. Nos acompañan el señor gobernador de la provincia, el contador Jorge Milton Capitanich, el presidente del Poder Legislativo del Chaco, Hugo Sager, la señora vicegobernadora Analía Rach Quiroga, el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons, señoras diputadas y señores diputados de la provincia del Chaco, secretaria general de la Gobernación, Noelia Canteros, intendentes por Resistencia, el señor Gustavo Martínez, Fontana, Patricia Rodas, Puerto Vilelas, Víctor Rea, Barranqueras, Magda Ayala, Colonia Benítez, Roberto Phipps, Margarita Belén, Javier Martínez, integrantes de la Oficina Legislativa de Presupuesto, asesores de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. También representantes sindicales de la provincia del Chaco, con el objetivo de brindar una perspectiva integral sobre el proyecto de ley que contiene las proyecciones de gastos y recursos para el año 2022, el primer mandatario provincial brindará una exposición pormenorizada de las cuestiones tenidas en cuenta para su elaboración. Para dar inicio a este acto, convocamos a escuchar las palabras del presidente del Poder Legislativo, Hugo Sager. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Compañero gobernador, compañera vicegobernadora, compañero ministro, subsecretarios y a los señoras y señores diputados que nos acompañan, como también a los representantes de entidades gremiales con directo interés en el tratamiento de nuestro presupuesto. Bienvenidos a la Casa de la Democracia. Bienvenido a esto que es un acto que marca el compromiso de convivencia entre los poderes del Estado. Y fundamentalmente esto, que no es frecuente, nosotros lo tenemos que celebrar de una manera diferente. Que la presentación de la ley de leyes, en este caso del presupuesto 2022, se haga con la presencia de nuestro gobernador, de nuestra vicegobernadora y de nuestro ministro de Economía, es un hecho más que significativo. De manera tal que lo que pretendemos hoy, además de recibir en el acto formal, como lo establece la Constitución provincial, el proyecto de presupuesto, también seguramente en la exposición de nuestro señor gobernador quedará plasmados los ejes. De manera tal de que, bienvenido nuevamente, compañero gobernador, la palabra es suya. Bueno, muy buenos días a todos y a todas, señor presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, señores diputados, señoras diputadas, junto a la vicegobernadora de la provincia y el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura de la provincia del Chaco, estamos efectuando la presentación en virtud del artículo 141, inciso 8 de la Constitución de la provincia del Chaco. Como ustedes perfectamente saben, el artículo 141, inciso 8, establece como fecha límite de la presentación del presupuesto para el ejercicio 2022 el 30 de septiembre. En virtud de lo cual nosotros efectuamos esta presentación del presupuesto 2022 sobre la base de la reforma de la Ley de Administración Financiera y Control de Gestión que ustedes oportunamente sancionaron, generando también un encuadro normativo para el régimen de contabilidad patrimonial del Estado, del sector público provincial consolidado, y en virtud de la agenda desde el punto de vista del diseño del presupuesto para el año 2022. Nosotros estamos trabajando sobre la base de un modelo que tiene que ver con planificación estratégica situacional, con sistema de administración financiera y control de gestión, conjuntamente con un sistema de metas para un plan de acción comunicacional. El plan estratégico situacional lo hacemos sobre la base de una metodología
que está incorporado en el Plan Chaco 2030. El Plan Chaco 2030 surgió de una ronda de consultas y conversatorios a lo largo y a lo ancho de la provincia del Chaco durante el año 2019 y se plasmó en esa presentación. Y obviamente nosotros tenemos que dar cuenta de que efectivamente la pandemia generó una administración de recursos y erogaciones en forma distinta en virtud de las demandas existentes en esta materia. Por lo tanto, alteró los parámetros que se habían fijado originalmente en materia de objetivos y metas. Por lo tanto, lo que quiero transmitir es que este presupuesto 2022 tiene una meta de resultado fiscal primario equivalente a 9.083 millones de pesos, o sea, resultado positivo, y un resultado financiero equivalente a 3.052 millones de pesos. La diferencia del resultado fiscal tiene que ver con una obligación equivalente a 7.366 millones de pesos que está plasmada en el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, en virtud de la cual se obtuvo un financiamiento para atender la emergencia sanitaria. De manera que nosotros estamos requiriendo al Estado Nacional que, del mismo modo que existió un mecanismo de compensación por parte del Fondo Monetario Internacional en materia de derechos especiales de giro para fortalecer el sistema de reservas del Banco Central de la República Argentina, del mismo modo tengamos un trato igualitario desde el punto de vista del financiamiento por parte de los estados provinciales. Y en este caso, de parte de la provincia del Chaco, esto fue expuesto en la reunión que mantuvimos con el jefe de Gabinete de Ministros, el doctor Juan Mansur, el día lunes, junto al ministro del Interior, Eduardo de Pedro. En segundo lugar, quiero resaltar que los ingresos totales son equivalentes a 305.433 millones de pesos, un incremento del 48% respecto al periodo anterior. Los recursos de origen nacional equivalen a 231.315 millones de pesos, esto es 46% de estipulación de aumento en virtud de las pautas macrofiscales establecidas en el presupuesto nacional 2022. Y los recursos de origen provincial están proyectados en 40.060 millones de pesos. Esto equivale a un incremento equivalente al 49%, lo cual permite también observar un mejoramiento en la relación técnica entre recursos propios y recursos totales dentro del financiamiento del sector público provincial. Recordemos que en una serie estadística de los últimos 50 años, efectivamente nosotros hemos tenido un incremento en la participación porcentual relativa de los recursos propios sobre los recursos totales hasta llegar hoy a una meta equivalente casi al 15,5% del total. El gasto público está consolidado como gasto total en 302.381 millones de pesos, un incremento equivalente al 50%, y un gasto primario de 296.350 millones de pesos, es decir, 52% de incremento. Como ustedes muy bien saben, el gasto primario excluye los servicios de intereses de la deuda pública. Las erogaciones o gastos de capital tienden a generar un incremento equivalente al 100%, con 66.353 millones de pesos, desagregados en inversión real directa equivalente a 48.175 millones de pesos, transferencias de capital y por un monto de 6.926 millones de pesos, y la inversión financiera equivalente a 11.252 millones de pesos. Nosotros tenemos una previsión equivalente a intereses por 6.031 millones de pesos para el año 2022, y en ese contexto tenemos proceso de negociación por la totalidad de los servicios, parte de servicios de intereses y parte de capital. Y tenemos distintas fuentes financieras que ustedes lo observarán perfectamente dentro de lo que recibirán como detalle presupuestario. También quiero transmitir que efectivamente nosotros tenemos
aparte de los recursos, las erogaciones y el resultado fiscal primario y financiero, una perspectiva cierta de estabilidad fiscal. Nosotros, si tomamos en cuenta una serie estadística desde 1994 a la fecha, entre 1994 al 2004, la provincia tuvo un déficit fiscal promedio equivalente a 3,7% del Producto Bruto Geográfico. Recordemos que el Producto Bruto Geográfico es el valor monetario de todos los bienes y servicios que se producen en un periodo de tiempo, generalmente un año en la provincia. Y en ese contexto es importante remarcar que si tomamos desde 1994 al año 2022, es la primera vez que tenemos un periodo de 3 años consecutivos con resultado fiscal positivo, conjuntamente con el periodo 2004-2006, que era la salida de la convertibilidad, una tasa de crecimiento del 8% y una expansión de los recursos no acompañados con la evolución del gasto público. Como observarán, en el año 2007, cuando nosotros ganamos las elecciones el 16 de septiembre del 2007, ocurrió un esquema de expansión inusitada del gasto en el último trimestre, que frente al resultado fiscal positivo arrastrado en los primeros 9 meses, se tradujo en un déficit que obviamente impactó en las cuentas públicas del año 2007 y que generó también un impacto para el 2008 y 2009, producto también de las crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, que desató una crisis financiera y un cuadro recesivo a nivel internacional que impactó claramente en la República Argentina y en la provincia del Chaco. Por lo tanto, es importante remarcar que entre 2004 y 2006 se observa 1,7% de superávit fiscal. En el periodo 2020-2022 estamos proyectando 1,4% de superávit fiscal como base. Y nosotros en el periodo 2007-2015 tuvimos 0,1%, es decir, una tendencia al equilibrio presupuestario. En el periodo 2015-2019 tuvimos 2,2% negativo de resultado fiscal, producto de la mega devaluación 2016 y el cuadro recesivo que eso indujo, con una recuperación significativa en 2018, pero una caída también en el año 2019. Nosotros creemos que es muy importante observar, primero, la tendencia a un resultado fiscal positivo, segundo, que eso genere un fondo de estabilización fiscal que a su vez permita utilizar parte del producido para el financiamiento y el apalancamiento de inversión productiva y de infraestructura social básica, tercero, que eso marque un sendero de reestructuración de los vencimientos de los servicios de deuda pública, tanto en capital como intereses, es decir, renegociación desde el punto de vista del flujo y también desde el punto de vista de la relación flujo y stock, es lo que nos va a permitir tener un sendero de crecimiento ordenado. Es muy importante remarcar esto porque la provincia tiene una tendencia que es muy importante en materia de deuda, es decir, nosotros en el año 2019 alcanzamos una relación de deuda respecto al Producto Bruto Geográfico de 11,8%. Para el año 2022 vamos a tener una relación de 6%, es decir, prácticamente la reducción en la mitad entre la deuda en relación al Producto Bruto Geográfico. Y a su vez, otro dato importante es que nosotros vamos a tener un fondo educativo que, si tomamos la serie 2015-2022, en el 2015 tuvimos 115% de superación de la meta del fondo educativo del 33% respecto al artículo 83 de la Constitución Provincial. Tuvimos cumplimiento en la serie 2016, 2017, 2018. No se pudo alcanzar la meta en el año 2019, en el año 2020 quedó casi al 97% y en el año 2021 131% y en el año 2022 114%. Es decir, estamos logrando una relación de desendeudamiento en términos de Producto Bruto Geográfico y en materia de presupuesto y en materia de recursos corrientes. Estamos logrando una perspectiva de financiamiento del fondo educativo conforme a las metas estipuladas por el artículo 83 de la Constitución Provincial. También es muy trascendente resaltar que la asignación de los recursos en materia de subsidio
para la asignación de recursos en agua potable, cloacas y energía eléctrica asciende a 20.000 millones de pesos para el año 2021. Quiero recordar categóricamente la sumatoria de recursos nacionales en subsidios para la energía y provinciales en subsidio para la energía, agua potable y cloacas asciende, y transporte público de pasajeros asciende a 20.000 millones de pesos. 20.000 millones de pesos que muchas veces no se registra adecuadamente en la declaración de ingresos y por lo tanto no es debidamente computado en los niveles de pobreza o indigencia. Por eso nosotros creemos que el modelo que seguimos, es decir, la evolución de recursos implica obtener un resultado fiscal positivo, tener un fondo de estabilización, bajar la composición de la deuda en términos de producto y en términos de presupuesto, y a su vez generar las condiciones también para impulsar una estrategia de desarrollo sostenible y sustentable de largo plazo. Por eso es muy importante haber logrado lo que logramos, es decir, constituir un fondo de estabilización fiscal para que el producido genere apalancamiento de inversiones productivas que generen empleo o eventualmente infraestructura social básica. Pero en el mismo escenario, nosotros tenemos una perspectiva que hacia el año 2023 pretende llegar al equilibrio financiero por parte de las empresas públicas, SECHEP, SAMEP. Tenemos empresas y organismos descentralizados con superávit, es decir, desde Lotería Chaqueña hasta lo que significa los recursos de la empresa ECOM, y a su vez otros emprendimientos que tienen que ver con asignación de recursos para fibra óptica de última milla. El problema central de las empresas públicas tiene que ver con, primero, maximizar los niveles de ingresos, y eso depende del precio y también del índice de cobrabilidad, y a su vez también los mecanismos de costo de inversión, operaciones y mantenimiento, para lo cual el stock de inversión ya generado más el flujo proyectado implica apalancamiento para lograr objetivos y metas. Es decir, en materia de agua potable nosotros partimos de 2 acueductos a más de 20, porque están ejecutando y ejecutados, 148.000 conexiones a 340.000 conexiones, es decir, más conexiones implica más costos operativos y erogaciones, pero también el tema de un subsidio directo por parte del Estado para llegar a cumplir las metas de conexiones domiciliarias de agua potable. Lo mismo ocurre con cloacas, es decir, es absolutamente imprescindible un fuerte volumen de inversión para garantizar el cumplimiento de estas metas, y eso significa apalancamiento por parte de recursos del Estado Nacional, como así también mecanismos de endeudamiento por parte del Estado con el objeto de afrontar escenarios que permitan cumplir esas metas. Entonces, lo que nosotros tenemos hacia el año 2023 es, primero, la cobertura del déficit previsional, que si bien tenemos compensaciones de carácter parcial por parte de ANSES, estas no son suficientes para sufragar ese déficit. Y en segundo lugar, tenemos que ir a una tendencia hacia el equilibrio de las empresas públicas, para lo cual hemos bajado stock de deuda, pero a su vez necesitamos imperiosamente generar las condiciones para mejorar la estructura de ingresos y generar las estrategias de reducción progresiva de los costos operativos y de mantenimiento de las mismas. Y en ese sentido estamos trabajando. Por último, también quería transmitir lo siguiente. Nosotros creemos que el gran desafío de la provincia es transformar la matriz productiva. En segundo lugar, promover una agenda digital que transforme la calidad de gestión. Y por último, una agenda de carácter social, transformando los planes sociales en desarrollo de emprendimientos de producción y servicios que transforme los mismos en empleos sustentables. En ese sentido, nosotros entendemos claramente que esta agenda está compuesta por un programa de inversiones que son significativos. La agenda digital tiende a promover una inversión
equivalente aproximadamente a 8.175 millones de pesos en el presupuesto. Esto significa innovación tecnológica, por una razón muy sencilla, porque nosotros necesitamos llegar a 4.500 dispositivos tecnológicos, lograr la o sea, dispositivos tecnológicos directos, terminar con la despapelización y lograr que la plataforma digital llegue a cada uno de los ciudadanos y habitantes de la provincia del Chaco, 1.200.000 habitantes. En ese sentido, lo que nos parece muy importante es lograr que desde un aparato celular, a través de aplicaciones, hasta una tarjeta de servicios o hasta centros integradores comunitarios con base tecnológica, nosotros podamos garantizar que todos los chaqueños y chaqueñas tengan facilidad de trámites a la hora de resolver sus problemas. Por ejemplo, un título de propiedad que sea consulta a través de un sistema online por plataforma digital. Un turno en el hospital no puede ser que se haga cola, o lo mismo en un centro de salud, o lo mismo la consulta electrónica, o lo mismo la telemedicina, o lo mismo una junta médica centralizada que permite el traslado de pacientes en ambulancias para evitar la congestión en determinados centros de mayor complejidad relativa. Lograr un modelo de optimización en la gestión significa tener plataforma digital, conectividad y obviamente requiere un sistema de capacitación y transformación cualitativa en los recursos humanos. Lo mismo, la plataforma digital ELE en educación tiene 200.000 alumnos y 14.000 docentes en aulas digitales a través del proceso de bimodalidad y de jornada digital extendida que esta Cámara de Diputados de la provincia aprobó. Es decir, nosotros tenemos que garantizar que educación y tecnología faciliten la vida a docentes y alumnos y padres de la comunidad educativa. Que la tecnología digital facilite el trabajo de médicos, enfermeros, trabajadores de la salud y pacientes. Que a su vez tengan registro de todas las transacciones con el sistema para verificar insumos y medicamentos, la imputación en cada una de las recetas de cada uno de los pacientes y a su vez tener un sistema de información transparente en tiempo real para cada ciudadano que quiera hacer una consulta, para saber si efectivamente hay en stock en cada centro de salud medicamentos o en un hospital, o cómo se administran cada uno de estos recursos. Lo mismo ocurre con la denuncia digital y los mecanismos de interacción del sistema de seguridad pública que implica mejorar recursos humanos, la plataforma digital y obviamente también la participación ciudadana. Lo mismo que estamos observando en la evolución desde el punto de vista del sistema judicial. Por lo tanto, nosotros lo que queremos decir categóricamente es que la agenda digital tiene un plan de inversión de 2.200 kilómetros de red de fibra óptica a 3.000, o sea, 800 kilómetros más. Eso significa ir pasando progresivamente. Ya tenemos un plan de inversión de 400 millones de pesos con ENACOM. Y en ese sentido pasamos de 47 localidades a 55. Tenemos que pasar de 55 a 69. Y tenemos que pasar de más del 50% de cobertura de fibra óptica de última milla al proceso de universalización máxima posible, cercano al 100%. Eso implica una inversión que también aumenta de 10 a más de 100 megavatios desde el punto de vista de la capacidad de transacción del sistema, de velocidad y de calidad en el sistema de información. Eso es lo que nosotros necesitamos, pero eso también sirve para el sector productivo, también sirve para cualquier transacción en el sistema, desde la asignación que tiene que ver con una renta mínima progresiva hasta un proceso de capacitación con plataforma digital, hasta lograr una transformación en la calidad de vida de cada una de las personas que habitan en nuestro territorio. Así que agenda digital, tenemos una inversión significativa. La infraestructura pública de 58.125 millones de pesos tiende efectivamente a dotar de todo lo que es el capital social básico, que es una precondición de inversión. Ayer tenía un ejemplo muy claro en Las Garcitas. Visitamos un hotel, 9 habitaciones, que hace el sistema de reserva para los parques, desde Parque Nacional Chaco hasta Parque Provincial de Pampa del Indio hasta Parque del Impenetrable. Ese hotel no se hubiese instalado en Las Garcitas si la Ruta 9 no se hubiese concretado, ni tampoco la red de agua potable,
ni tampoco energía eléctrica, ni tampoco pavimento urbano. Es decir, las obras de infraestructura social básica son indispensables como precondiciones para la inversión. Muchas personas y muchos critican la asignación de recursos en materia de obras públicas, pero sin obra pública no es posible tener infraestructura, sin infraestructura no hay inversión privada, sin inversión privada no hay empleo sustentable y sin empleo sustentable no hay crecimiento sostenible. De manera que ese es el modelo que nosotros pretendemos trabajar, y para eso obviamente lo que hacemos es asignar adecuadamente los recursos para los 69 municipios. Lo mismo con respecto al tema de educación y empleo por 8.193 millones de pesos, 7.385 millones de pesos también en desarrollo productivo, porque allí estamos trabajando en el fortalecimiento de 20 cadenas de valor, en el fortalecimiento de los parques industriales, que tenemos cerca de 570 hectáreas en funcionamiento para llegar a 1.000. Necesitamos que los parques industriales tengan no solamente agua potable, cloacas, energía eléctrica, fibra óptica, sino también gas. Vamos a priorizar la conexión de gas en los parques industriales como plataforma inicial para luego llegar a una meta de 50.000 conexiones en forma progresiva de manera plurianual. De manera que esto es lo más trascendente desde el punto de vista de la matriz del desarrollo productivo, es decir, transformar cereales en carne, lograr que todas nuestras cadenas de valor, cuando hablamos de 20 cadenas de valor, estamos hablando del complejo foresto industrial, del complejo textil, del complejo cerealero leginoso, del complejo cárnico ovino, caprino, porcino, avícola y bovino, también el complejo Pacú arrocero, el complejo de la industria tecnológica, de mantenimiento y de entretenimiento. Es decir, estamos hablando de múltiples complejos productivos, lo mismo que tiene que ver con la cadena de valor de la industria metalmecánica. Es decir, la provincia del Chaco tiende a un diseño de una matriz productiva de fortalecimiento de cadenas de valor. Por eso también nosotros estamos potenciando a través de FOGACH un sistema de capitalización como fondo de garantía a los efectos de estimular el acceso de las pequeñas y medianas empresas a sistemas de fondeo para multiplicar nuevos emprendimientos productivos. Así como en el transcurso de este año consolidamos 1.000 empresas, 1.000 obras en ejecución, 300 empresas trabajando, 50.000 millones de pesos de inversión, lo cual estimula la generación de empleos directos, indirectos, formales e informales. Del mismo modo tenemos 136 proyectos de inversión productiva por un equivalente a 30.000 millones de pesos que pueden generar 10.000 empleos directos, indirectos, formales e informales. Nosotros obviamente tenemos que atacar la informalidad laboral, pero objetivamente las mediciones de INDEC determinan la existencia de trabajadores informales. Y esto implica para nosotros estímulos crecientes para la reducción de la informalidad laboral, que permita aumentar el ingreso disponible de las familias y lograr mayor estabilidad laboral de largo plazo. Por eso nosotros hemos podido observar en este presupuesto 2022 y en esta presentación que tuvimos durante el año 2020 una agenda de contención del COVID-19. La verdad es que desde el 17 de marzo hemos propiciado un proceso de inversión equivalente a casi 7.000 millones de pesos solamente destinado al tema COVID-19. Eso significó tener 0 laboratorio el 17 de marzo a 11 laboratorios descentralizados en red en el transcurso de este tiempo. En segundo lugar, tener el acceso y la accesibilidad a testeos de PCR tradicional, NeoKit, test rápido, con el objeto de garantizar un proceso de organización en el territorio para hisopados que nos permita ver claramente la tendencia desde el punto de vista de los contagios. También nosotros hemos podido observar que el Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordeste tiene un estudio de secuenciación genómica que nos permite ver la evolución de las cepas en tiempo real cada semana, lo cual también nos permite establecer estrategias para observar las tendencias y las medidas preventivas en materia sanitaria. El diputado Bey nos ha acompañado en el Comité de Emergencia Sanitaria con mucha profundidad de análisis y recomendaciones permanentes para mejorar las estrategias de intervención por parte del Estado.
Y en ese sentido, lo que quiero transmitir es que insumos, medicamentos, 76 camas en el hospital modular han permitido, del mismo modo también, articular una red sanitaria para atender las demandas de nuestros pacientes. Finalmente, pareciera que esto está en un proceso ya de desaceleración marcada, pero nunca hay que quedarse con los brazos cruzados, porque hay que respetar el protocolo sanitario, cumplir con el pasaporte COVID y obviamente las condiciones que nos permitan no descuidarnos frente a la circulación de cepas cuya contagiosidad pueden ser claramente nocivas y letales para nuestra población. Pero bueno, el esfuerzo valió la pena y esta etapa de agenda de contención también se extendió a gran parte del año 2021. Hemos podido ver en este tiempo un criterio de flexibilización, pero tuvimos desde el 1 al 21 de junio una crisis sanitaria producto de una evolución de contagios muy significativo que gracias a una estrategia de intervención sanitaria evitó colapso sanitario y que efectivamente alguien haya quedado sin camas. Por eso es encomiable el esfuerzo que han hecho los trabajadores de la salud, lo que ha hecho el Estado, la capacidad de contención del Estado, pero ahora estamos en un proceso de reactivación de la economía y eso significa acelerar el proceso de recuperación. Y esa aceleración del proceso de recuperación lo estamos observando con una multiplicidad de medidas que tienden a generar mayor transferencia de ingresos para potenciar el ingreso de las familias, favorecer y desarrollar el consumo, también la demanda agregada, la inversión y obviamente la recuperación de la economía y de los ingresos de las familias. Nosotros entendemos que el presupuesto 2022 debe tener en educación y empleo un pilar indestructible, en desarrollo productivo para el fomento del empleo privado formal, en la economía social y en la inclusión laboral, pero también en la agenda digital, la innovación tecnológica y en el desarrollo de la infraestructura. Estos son los pilares indispensables que nosotros vamos a propiciar. También queremos hacer valer que lo que estamos presentando desde el punto de vista del presupuesto, conjuntamente con la cuenta de inversión y con la contabilidad patrimonial, nos va a permitir observar la evolución del activo estatal o del sector público provincial consolidado, del pasivo y del patrimonio neto, que se estipula en aproximadamente 700.000 millones de pesos, que lo van a tener con este nivel de detalle en el transcurso de hoy. Es muy trascendente el hecho de tener recursos, erogaciones, resultado, fondo de estabilización y obviamente una contabilidad patrimonial que permita ver el balance fiscal y obviamente la evolución del patrimonio neto. El patrimonio neto del Estado consolidado con la fiscalización y el desarrollo de parte de la Cámara de Diputados de la provincia es muy bueno porque es lo que nos va a marcar la tendencia respecto a la solvencia de largo plazo. Como así también es importante remarcar que nosotros a partir del 1 de enero del año 2022 estimamos tener una modernización del sistema de administración financiera y control de gestión, como así también la interacción con el sistema de metas, en el marco de lo que significa la planificación estratégica, la planificación programática y la planificación operativa. Es decir, vincular la asignación de recursos con metas cumplibles y obviamente con un sistema de información abierto para el control de gestión por parte no solamente de la Cámara de Diputados, sino de la ciudadanía, es lo que nos va a permitir observar una planificación rigurosa, sistemática y con sustentabilidad en el largo plazo. Por último, nosotros queremos transmitir que el desafío, vuelvo a insistir, de la provincia consiste en esta transformación de la matriz productiva para tener una potenciación de las 20 de cadenas de valor con industrialización con valor agregado en origen. Nosotros necesitamos ineludiblemente atraer inversiones. Nosotros necesitamos que la inversión privada potencie un crecimiento de carácter sustentable por parte de la economía. Nosotros necesitamos imperiosamente que esa matriz productiva, esa transformación
con sectores competitivos e inversión interactiva entre el sector público y el sector privado, movilice agentes y recursos con el objeto de sostener una tasa de crecimiento del Producto Bruto Geográfico de manera sustentable y de largo plazo. La economía argentina crecerá 8% este año, estimativamente. El año próximo el presupuesto prevé 4%. Nosotros necesitamos en la provincia del Chaco recuperar una tasa de crecimiento del 8% anual acumulativo. Y la verdad es que desde el año 2007 en adelante el sistema de inclusión social ha sido muy significativo. Quiero transmitir esto porque a veces estas cuestiones no se tienen en cuenta. Son aproximadamente más de 100.000 millones de pesos las transferencias por el sistema de seguridad social que benefician a 522.000 chaqueños y chaqueñas. Son 10.000 millones de pesos los que se garantizan anualmente en materia de derecho a la alimentación, que implican que 110.000 chaqueños y chaqueñas tengan tarjeta alimentar tuya, que a su vez promueven una red de potenciación para los comercios de cada una de las localidades, que son aproximadamente 3.200 comercios que reciben el impacto directo de la mayor demanda relativa. Por eso nosotros tenemos un apalancamiento en la tasa de crecimiento a través de las transferencias sociales directas, a través del rol del sector público, desde masa salarial hasta obras de infraestructura y transferencias. Pero también necesitamos un sector privado dinámico, con capacidad de inversión, para generar una matriz productiva que implique desarrollo productivo de carácter sustentable. No todo lo puede hacer el Estado, no todo lo podemos hacer nosotros, lo tenemos que hacer entre todos y con todos. Por eso, en el máximo esfuerzo que podemos hacer es precisamente brindar herramientas. Por eso, la Bolsa de Comercio de la provincia del Chaco lidera el mercado de capitales a nivel regional. Es la primer bolsa de comercio del norte grande de Argentina. En segundo lugar, moviliza más de 209.000 millones de pesos en activos financieros. Tiene más de 1.500 cuentas comitentes. Es decir, administra stock y flujo de recursos financieros que a su vez debería canalizar en un vínculo entre ahorro e inversión productiva. Recursos existen. Tenemos que garantizar que esos recursos se traduzcan en inversión productiva y que la inversión productiva se traduzca en empleo y que el empleo se traduzca en salarios dignos y que los salarios dignos en consumo y que el consumo en el fortalecimiento estructural de la demanda agregada con una matriz de base exportadora. Si nosotros no logramos transformar la economía desde el punto de vista productivo, de la matriz productiva, de las cadenas de valor, en realidad el esfuerzo encomiable realizado será insuficiente. En segundo lugar, otro pilar es el pilar tecnológico. Tanto el polo tecnológico de Fontana como la agenda digital es muy importante en hechos de trascendencia, como que la firma Globant, empresa multinacional de origen chaqueño, de origen argentino, hoy tenga una inversión programada de 1.000 empleos de buena calidad. Pero realmente la economía del conocimiento tiene una proyección de 20.000 empleos con call center incorporados y otra matriz tecnológica en los próximos años hasta el año 2030. Entonces necesitamos fortalecer el eje de la agenda digital, la innovación tecnológica y el desarrollo de la economía del conocimiento, que es la que fortalecerá el comercio electrónico, el gobierno electrónico, la velocidad de las transacciones, la transparencia en las mismas y obviamente la vinculación en lo que significa epicentro de comercio, industria, también desarrollo de servicios financieros y tecnológicos. Es decir, esa es la estrategia para el comportamiento del crecimiento de la economía mundial y obviamente la economía argentina. Y por último, nosotros tenemos un desafío extraordinario. Existe un hartazgo social por parte de la ciudadanía de cortes de rutas y de calles. Pero también existe una situación extremadamente crítica desde el punto de vista social. La asimetría en la distribución del ingreso produce reclamos de carácter social, muchos intencionados desde el punto de vista político. Por eso necesitamos construir una cultura del encuentro, pero también una cultura del respeto, la cultura del respeto a los derechos del otro. Eso significa que las protestas puedan materializarse, pero respetando los derechos a la libre circulación de rutas, de calles, con un modelo de convivencia pacífica y civilizada.
Nosotros creemos que esta legislatura debe tener una agenda de tratamiento de estas iniciativas, pero al mismo tiempo nosotros vamos a hacer un máximo esfuerzo para asignar recursos en el presupuesto 2022. Por eso pretendemos tener un programa de economía social. Y ese programa de economía social e inclusión laboral alcanzará 9.450 millones de pesos en 6 líneas estratégicas de acción. Primero, economía circular. Nosotros tenemos residuos sólidos urbanos por 1.200 toneladas promedio por día. Deberíamos procesar 240 toneladas y procesamos tan solo 24 toneladas. Eso significa que vidrios, madera, cartones, plásticos no se procesan integralmente. Por lo tanto, nosotros podríamos allí tener una red de trabajadores y trabajadoras con uniformes, maquinarias, herramientas, capacitación a los efectos de clasificar los residuos, reciclarlos y producir ingresos que garanticen complementación de los mismos. Por lo tanto, he dado instrucciones para lograr que un organismo unifique el desarrollo de una estrategia para la economía popular y obviamente lo que son contratos de servicios para limpiezas de espacios públicos se transformen en ingresos conjuntamente con los recursos derivados de transferencias sociales directas para que capacitemos, entrenemos, tengamos uniformes adecuados y maquinarias a los efectos de lograr la economía circular con potenciación de ingresos. En segundo lugar, nosotros creemos que es muy importante la economía del cuidado, el cuidado del enfermo, por la mayor descentralización en la atención por parte de sanatorios y hospitales para la recuperación de pacientes, el cuidado de los adultos mayores y ancianos, el cuidado también de personas con discapacidad, para lo cual las fuentes de financiamiento están dadas en obras sociales, pero también en un seguro provincial de salud que van a estimular y estipular mecanismos de remuneración para procesos de capacitación de personas. En tercer lugar, nosotros queremos trabajar mucho lo que es infraestructura social básica, pero apuntalando insumos y procesos productivos locales. ¿Eso qué significa? Firmar convenios con municipios para cunetas revestidas de ladrillo, veredas de ladrillo, lograr que la red de 1.800 ladrilleros, que involucra a 10.000 o 14.000 ladrilleros, que hoy fabrican 40.000 ladrillos, puedan fabricar 100.000 ladrillos, que a su vez tengan un ingreso que multiplique los niveles de coberturas desde el punto de vista social. Tenemos un gran problema. Muchos de nuestros trabajadores informales obviamente registran un problema. Al no tener aportes y contribuciones, no tienen jubilación cuando llega la edad de hacerlo, tampoco tienen obra social para atender adecuadamente a su familia, tampoco tienen una cobertura desde el punto de vista de una organización que defienda sus intereses, o tampoco tiene las cuestiones básicas del sistema de cobertura de riesgo si tiene un accidente de trabajo. Nosotros queremos realmente que la economía popular apunte a transformar ingresos de carácter social en empleos sustentables y apuntalamos para el año 2022, 2023 y 2024 con 50.000 empleos. En ese sentido, nosotros tenemos en la provincia 178.000 cotizantes en el sistema de seguridad social, pretendemos llegar a 250.000 con la plataforma de desarrollo con distintos incentivos, pero la verdad es que deberíamos trabajar con un énfasis en este desarrollo de la economía popular por sectores. El cuarto lugar es la economía textil. Nosotros tenemos la posibilidad de desarrollar los talleres textiles, lo estamos haciendo, pero estamos con 500 trabajadores textiles, necesitamos llegar a 5.000 por lo menos, o a 10.000, para lo cual maquinarias, o sea, máquinas de coser, talleres, capacitación y obviamente articulación en el mercado es absolutamente esencial e imprescindible. El quinto lugar es lo que se denomina desde economía del conocimiento hasta Internet de las cosas, pasando por oficios. Tenemos múltiples oficios, desde talabarteros, hojalateros, plomeros, gasistas, es decir, todos los oficios lo vamos a trabajar en plataforma digital y en mecanismos para incentivar los mecanismos de ingresos para potenciar sus capacidades laborales. Entendemos que eso es un tema clave y vital.
Y por último, la economía de alimentos. La verdad es que no es posible pensar que en la provincia del Chaco no podamos producir frutas, verduras, hortalizas, carnes, huevos y otros alimentos panificados para satisfacer las demandas alimentarias de todos los mecanismos que tenemos en materia de ingresos. Por eso el Estado está presente a través de 63 centros de gestión para las unidades de monitoreo nutricional para atender entre 4.500 y 6.500 personas. También para celíacos, como así también 231.000 niños, niñas, adolescentes de comedores escolares. O, a su vez, los 110.000 personas que están debidamente encuadradas en las tarjetas alimentarias tuyas. Pero la verdad es que muchos de ellos compran en las grandes cadenas de supermercados, que a su vez son los principales remarcadores de precios, que a su vez son los que más afectan el ingreso disponible de las familias argentinas y chaqueñas. Por lo tanto, es hora de construir claramente un modelo de producción de alimentos de forma descentralizada con el objeto de potenciar la agricultura familiar. 250 millones de pesos asignamos en agricultura familiar todos los años. 102 consorcios de servicios rurales equipados con transferencias regulares de ingresos, pero que a su vez son insuficientes para tener una capacidad de desarrollo adecuado. Lo mismo que los 1.400 millones de pesos que tenemos para los 101 consorcios de consorcios camineros, que el próximo 5 de octubre tendrán disponibilidad para mayor equipamiento relativo. Es decir, hay una red de inversiones muy significativa, pero que no se logran plasmar todavía en mayor sustentabilidad. Y son perspectivas y crecimientos absolutamente asimétricos y diferentes entre una u otras localidades o también enclaves de desarrollo. Así que tenemos realmente un desafío muy importante, pero a su vez quiero transmitir finalmente lo que esto significa. El compromiso del Estado de lograr metas fiscales sólidas, sostenibles y sustentables. Eso significa solvencia y liquidez, solvencia fiscal y liquidez financiera. Nosotros hoy tenemos un nuevo Banco del Chaco que es líquido, solvente, banca productiva y de servicios. Y eso es muy importante porque durante el transcurso de este año tendrá 9.000 millones de pesos de patrimonio neto y administrará cerca de 62.000 millones de activos financieros. Tenemos distintos organismos del Estado que cumplen funciones y servicios de un modo satisfactorio. Y tenemos muchas demandas sociales insatisfechas, que obviamente tenemos que ir resolviendo al amparo de las restricciones que también nosotros padecemos. Pero si tenemos en claro que la administración adecuada del Estado, una tendencia al saneamiento financiero de las empresas, una capacidad de financiamiento adecuado del déficit previsional, un modelo que nos permita tener un desarrollo productivo con una transformación cualitativa de la matriz productiva, una agenda tecnológica y una agenda digital y de innovación tecnológica, y lograr una economía popular y social al servicio de nuestro pueblo, entonces, junto a la inversión en infraestructura social básica, generaremos nuevas oportunidades para el desarrollo y las inversiones. No cabe la menor duda que este es el desafío, no cabe la menor duda que tener presupuesto en tiempo y en forma, que tener resultado en tiempo y en forma, que tener contabilidad patrimonial, que tener un sistema de administración financiera y control de gestión en tiempo real, un sistema de metas, funciona. Es algo muy importante en el ordenamiento del sector público y en el suministro de información para la toma de decisiones por parte del Estado. De esto se trata la contribución para la toma de decisiones, para un sistema de información, para la articulación de políticas de Estado y para que las mismas perduren para siempre. En toda campaña proselitista uno escucha el mismo argumento: construyamos políticas de Estado, pongámonos de acuerdo en cuestiones básicas y esenciales, pero a la hora de concretarlas, las disidencias pueden mucho más que las coincidencias. Entonces, propongo humildemente que este presupuesto sea la base para la construcción de un cimiento que se transforme en políticas de Estado y que perdure en el tiempo. Y la verdad es que si el presupuesto como ley de leyes se transforma en esa herramienta,
y la perspectiva plurianual sobresale, entonces seremos capaces de generar para nuestras futuras generaciones un legado que será para siempre y que será perdurable. Muchas gracias por la atención. La presentación entonces del señor gobernador de la provincia de Chaco, contador Jorge Milton Capitanich, para el presupuesto 2022. Para el cierre vamos a escuchar las palabras del presidente del Poder Legislativo, Hugo Sagel. Bueno, muchas gracias, señor gobernador. Informar que formalmente el proyecto de ley desde el punto de vista administrativo lleva el número 2105 y que por supuesto a partir de ahora comienza el trámite parlamentario. Agradezco al presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, a todos los miembros que están aquí, a la Oficina Legislativa de Evaluación del Presupuesto. Tenemos mucho trabajo por delante y trataremos de estar a la altura de la circunstancia en función de todos los parámetros que usted ha dicho. Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias por su visita. De esta manera, entonces, damos por finalizado este presente acto. Tengan ustedes muy buenos días.